Hola a todos, espero que anden bien. Continuando con la misma modalidad de trabajo, esta clase es una suerte de primer complemento y anexo de los contenidos que presenté en la clase donde vimos por primera vez segundos relativos. En este primer video complementario me voy a enfocar puntualmente en la sonoridad que tienen estos acordes, o sea los segundos relativos, en comparación con otras posibilidades armónicas. Un poco, bueno, el video nace de la motivación que me generó, bueno, hablar no solo este año, sino en otras oportunidades con alumnos que necesitan focalizar más que nada en la cuestión de percibir cómo suena el acorde, ya sea porque no tocan un instrumento armónico o porque si bien lo hacen todavía no tienen suficiente destreza como para poder hacerlo. Así que para todos aquellos que quieran tener un acercamiento más profundo y ahondar en lo que es la sonoridad de este tipo de acordes, bueno, esta clase es para eso. A mi manera de entenderlo, creo que todo lo que uno pueda saber acerca de la sonoridad es muy importante siempre y cuando uno pueda dominar primero la función, que es lo que estuvimos viendo en la presentación de este tema. Así que bueno, así sin más, vamos a empezar. Básicamente la clase va a ser una serie de ejemplos sobre cómo ir trazando segundos relativos y dominantes secundarios sobre los distintos grados que nos permite la escala mayor. Y vamos a empezar sobre el grado más importante después del primero, que es el quinto. El quinto grado lo podríamos pensar, podríamos llegar a él desde varios lugares, y cada uno va a tener una característica, una sonoridad. Yo lo que busco es que puedan apreciar, discriminar y separar para poder entender mejor y apreciar e identificar cómo resultan estas progresiones que se basan en lo aprendido sobre los dominantes secundarios y su extensión, que son los segundos relativos. Así que vamos a empezar con los ejemplos de Sol 7, que en este caso sería el dominante primario de la tonalidad. Básicamente me focalicé en hacer dos zonas importantes. La zona del acorde, que sería la tónica de la tonalidad, que comprendería dos compases, y la zona del acorde del acorde o grado al cual quiero llegar. El segundo compás, que si bien sería una extensión de la tónica, va a ser el lugar donde voy a ir experimentando diferentes posibilidades armónicas hasta ir llegando al segundo relativo y el quinto dominante secundario en este caso del quinto grado. Tanto en el caso del quinto como del cuarto decidí obviar hacer dos compases sobre un mismo acorde, porque son dos acordes muy característicos, que hasta un punto me pareció que no hace falta hacer ningún tipo de preparación. Todos lo tenemos de manera más o menos consciente en el recuerdo de lo que es la sonoridad. El primer ejemplo, yo lo que hago es reemplazar el segundo compás, que sería la extensión de Do maj, o sea la tónica, con dos acordes diatónicos menores que irían a buscar al sol por grado conjunto, pasando a modo de armonías de pasos. Es un ejemplo muy típico de encontrar en muchos temas, inclusive en temas no solamente de la música tradicional y de la música popular, sino también obviamente de jazz. Es una secuencia muy común y
Podría citar muchos ejemplos, pero no quiero hacerlo largo. En el segundo ejemplo vamos a volver a ir hacia Sol, pero esta vez de forma descendente pasando por el sexto grado como acorde de paso. El sexto grado es un grado y un acorde muy importante dentro del contexto y lo podríamos considerar como el cuarto acorde más importante luego de los tres más importantes que son el primero, el quinto y el cuarto. El sexto grado es un acorde que puede funcionar a veces como reemplazo del cuarto, como en este caso, podríamos pensarlo como un cuarto invertido que ha sido sustituido por el sexto, pero también podríamos pensarlo como un reemplazo del primero muchas veces, en las cadencias evitadas. Otra posibilidad es hacerlo a través del cuarto que vaya al sexto, como en este caso. En este ejemplo ya nos vamos acercando un poco hacia donde quiero ir, porque son acordes que se forman sobre los mismos grados diatónicos, aunque por ahora no aparece ningún acorde alterado. En este ejemplo voy a usar el dominante secundario, pero durante todo el compás. O sea que de alguna manera voy a seguir manteniendo el mismo ritmo armónico, pero por primera vez voy a utilizar un acorde alterado, un acorde que no es diatónico, como forma de llegar al quinto grado en este caso, que sería el dominante primario. Y finalmente en este ejemplo ya aparece el segundo relativo, que si lo miramos con atención, su estructura y su bajo coinciden exactamente con el sexto grado. Pero lo correcto, como lo dije en la clase anterior, sería interpretarlo con otro modo, no con el modo eolio, que sería el modo diatónico, el modo del doble análisis, como lo había dicho, sino con el modo dórico. Más adelante en otro video voy a mostrar este juego de las interpretaciones, de cuándo puede ser más viable o más pertinente hacer una interpretación u otra. Pero por ahora nos quedamos con este concepto. Vamos con el cuarto grado. Aquí en este ejemplo, la extensión del Do mayor directamente ya la presento con dos acordes de pasos que son diatónicos pero que son invertidos, como el Sol con bajo en Re, que sería el dominante primario en segunda inversión, pasando nuevamente por el primero en segunda inversión, para ir a buscar así al cuarto. Fíjense que la flechita que pongo en el gráfico es porque justamente se da una cadencia y justamente hay que tener siempre presente que el primer grado con o sin séptima va a ser siempre el dominante del cuarto.
La situación de este ejemplo es muy similar a la anterior, pero con una resolución un poquito más blanda, más débil, ya que no voy a utilizar un acorde dominante, sino simplemente dos acordes diatónicos menores de igual estructura que van a llegar simplemente por una especie de resolución de estructuras constantes que nos permite la escala mayor. En este ejemplo ya introduzco el dominante secundario del cuarto grado, que tiene una sonoridad muy característica, que la podemos diferenciar notablemente sin saber nada de música de las otras dos, o sea, de los otros dos ejemplos. Y finalmente, nuevamente llegamos al segundo relativo que va a preceder en forma de progresión, por eso el corchete, al dominante secundario que sería el 2-7, antes de resolver en el Fa Max 7 que sería el cuarto grado. La característica de esta sonoridad es muy sobresaliente si la comparamos con las dos primeras. En los dos ejemplos anteriores, que son muy característicos y se dan entre acordes mayores, no se presentan en general conflictos en cuanto a la utilización de los segundos relativos. Con el tiempo vamos a ver cómo esto sí genera cierta ambigüedad e interpretaciones en los acordes menores, que son el segundo, el tercero y el sexto. Y como a mi parecer son acordes menos característicos que el cuarto y el quinto, aquí sí decidí explayarme sobre la estructura del primer grado, o sea, de la tónica, utilizando en cada primer ejemplo dos compases, para que uno pueda escuchar y habituarse a lo que va a ser luego el cambio. Si bien el segundo es un grado diatónico, en lo que hace al juego de los acordes que están relacionados en esa polaridad que nos va llevando en forma de espiral hacia el primero, es un acorde que está un poco más lejano que los otros tres, que son el cuarto, el quinto y el sexto. No obstante, decidí empezar por el segundo. En este ejemplo, lo que intento hacer es emular, de alguna manera, la progresión de un intento de segundo, quinto, dominante secundario, pero que no va a tener la misma fuerza al no tener un tritono La y al ser los dos acordes diatónicos. O sea que hasta aquí debemos pensarlo dentro del contexto de lo que es el análisis de los acordes diatónicos. O sea, sería el tercero que va al sexto antes de resolver en el segundo. En este último ejemplo, directamente hago lo que no hice en el anterior. Altero el tercer grado del sexto grado, convirtiéndolo en un acorde alterado, que va a tener tritono, y de esta manera el tercero menor, que es el Mi menor 7, deja de ser tercero para transformarse en segundo relativo del quinto dominante secundario del segundo, formando de esta manera la progresión que es marcada con el corchete abajo y la flechita para indicar que
que el dominante secundario va a resolver en el grado diatónico, que en este caso sería el segundo menor 7. En este ejemplo, al igual que en el anterior, decidí ir al sexto grado haciendo una preparación de 2 compases para que el oído pueda percibir con mayor claridad el cambio. Este ejemplo intenté proponer una especie de cuasi cadencia, por decirlo, de progresión, intento de cadencia, porque no tenemos el tritono sobre el tercer grado. Entonces lo que se forma es simplemente una progresión diatónica donde vamos a ir del séptimo al tercero antes de resolver en el sexto. No es una progresión diatónica menor, ha sido muy utilizada en muchos estilos de música, antiguos, modernos, pero claro está, no va a tener la fuerza nunca que la de un dominante secundario precedido por su segundo relativo. Aquí en este ejemplo lo que intenté proponer fue utilizar el quinto grado como acorde de paso para llegar de forma descendente al sexto. Es una progresión muy habitual, muy común, una de las que más se utilizan para resolver en este grado. Y finalmente aquí sí, decidí alterar el tercer grado convirtiéndole en dominante secundario del sexto, y de esta forma el séptimo deja de ser séptimo para transformarse en segundo relativo del tercero alterado, que en este caso sería el dominante secundario del sexto. Finalmente llegamos al tercer grado menor, que es el último de los acordes diatónicos al cuales podíamos resolver mediante dominantes secundarios. Y al igual que con los otros 2 ejemplos sobre acordes menores diatónicos, también decidí utilizar 2 compases para ir preparando el oído para el momento del cambio.
En este ejemplo vuelvo a usar el quinto, o sea el dominante primario, en forma invertida como acorde de paso para ir hacia el tercero. Este tipo de progresión es muy habitual y se usa muchísimo para ir entre el primero y el tercer grado. En este ejemplo hago como un primer intento de querer formar una cadencia que no se va a formar justamente por la falta de tritono en el séptimo grado. Pero sí se va a dar la conducción por quintas descendentes, que es igualmente muy fuerte a pesar de que no aparezca el acorde con el tritono. Y finalmente aquí, en este último ejemplo, no solamente tuve que alterar el séptimo grado, con dos notas incluso, a diferencia de otros dominantes secundarios, porque no solamente tuve que alterar la tercera para formar el tritono, sino también la quinta, que estaba disminuida en el plano diatónico. También tuve que alterar el cuarto grado, subirle un semitono para poder tener la relación de cuarta ascendente o quinta ascendente entre el segundo relativo y el quinto dominante secundario. Recuerden que la relación de los segundos relativos es siempre hacia el dominante secundario, nunca hacia la tonalidad. Por eso, el Fa sostenido menor 7 bemol 5 no tiene nada que ver con la tonalidad de Do mayor. No tiene puntos de coincidencia, pero sí con el dominante secundario que sería Si7. Bueno, estos fueron todos los ejemplos. Lo que yo quise fue que aprendan a reconocer y poder ver la diferencia que hay entre la utilización de dominantes secundarios y segundos relativos con otras posibilidades armónicas, que es la que veníamos más que nada trabajando en las otras clases. Así que bueno, eso es todo. La próxima clase voy a seguir ahondando sobre este tema, pero desde otro punto de vista. Espero que anden bien. Ficou difícil tudo aquilo, nada disso. Sobrou meu velho vício de sonhar, pular de precipício em precipício, ossos do ofício, pagar pra ver o invisível e depois enxergar que é uma pena, mas você não vale a pena. Não vale uma fisgada dessa dor. Não cabe como rima de um poema de tão pequeno.